En realidad es un reconocimiento de las fallas profundas que existe en el sistema soviético, en el sistema de las así llamadas democracias populares. Si los sistemas de las democracias populares, que democracias no tienen nada, se ven obligadas a importar, a trasplantar una serie de elementos de los sistemas capitalistas, de las democracias pluralistas occidentales, eso significa que ha sido derrotado o que existen vicios que el mismo sistema no puede corregir. Los sistemas usados hasta hoy, se han aumentado el poder político y el poder militar de Rusia, han disminuido la importancia de sus soluciones sociales. Nosotros hemos visto que la consecuencia directa de los regímenes anteriores han sido crear en los partidos que se llaman de izquierda, pero que en realidad son reaccionarios, crear en esos partidos una sensibilidad agudísima para la toma del poder, pero no para la reforma social. Creo que desde el momento en que el comunismo se militarizó, tomó la dirección del poder militar, perdió lo que era su contenido básico de obtener reformas de tipo social. La historia de este país ha estado marcada por el espíritu belicista. La mayor panoplia tecnológica de la Unión Soviética ha sido sin lugar a duda la militar. El leviatán burocrático del complejo bélico industrial soviético, ocupando 42 millones de hectáreas de superficie, el 2% del territorio del país, absorbe la sorprendente cifra de 200.000 millones de rublos anuales, más del 20% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, el líder soviético parece hoy dispuesto a modificar el peso económico y político del gigante de pies de barro que logró en el pasado catapultar esta nación como superpotencia a nivel mundial. ¿Por qué? Porque él tiene que disminuir los gastos militares para poder fortalecer una economía que está en franco deterioro. Y en ese sentido, él tiene que apoyarse en la opinión pública. Él tiene que apoyarse justamente en ese elemento fresco y hasta ahora ignorado de la opinión del mundo soviético, que es la opinión. Para contrarrestar, ¿qué? Pues contrarrestar la vieja burocracia y sobre todo el aparato militar y el aparato de seguridad donde existe siempre un grave factor de perturbación internacional. Irak, Libia y Cuba en el continente, durante las 72 horas que sacudieron al mundo como marcado contraste junto al repudio mundial, apoyaron lo que parecía el regreso irremisible al oscurantismo histórico y político en la Unión Soviética. Hoy, frente al avance de la democratización y el fortalecimiento del liderazgo compartido de Boris Yeltsin y Gorbachev, Cuba no debería de quedar. Sencillamente no es como queda. La pregunta no la aceptaría, no debería de quedar. En primer lugar, por propia dignidad soviética y sobre todo rusa. Y en segundo lugar, por propia dignidad de los Estados Unidos. O sea que no debería de quedar. Evidentemente, ciertamente Cuba sale perdiendo de todo este desenlace. Si el golpe hubiera tenido éxito, probablemente Cuba hubiera recibido de nueva cuenta más ayuda y hubiera podido sostenerse un poco más en la dificilísima situación en la que se encuentra. Ya el presidente de los Estados Unidos anunció de que había obtenido la promesa de Boris Yeltsin, el actual presidente de Rusia, de la cancelación de los acuerdos comerciales con Cuba. Esto es un tremendo golpe para el gobierno cubano porque significa que el 75% de ese comercio que ellos realizan con la Unión Soviética va a quedar eliminado, que es el comercio que tiene Rusia directamente con Cuba. Al suspender esta ayuda, Cuba se encuentra que no tiene otros campos supletorios para poder resolver la ausencia que tiene en esta nueva relación con la Unión Soviética. Están queriendo buscar soluciones con otros países y no encuentran las posibilidades de hacerlo. Yo creo que en los próximos meses van a ser tremendamente importantes. La crisis de Castro es en los próximos meses, yo diría en los próximos de 3 a 6 meses va a darse la crisis en Cuba de una u otra manera. O Castro la supera o Castro queda dentro, queda víctima de ella.
Mientras, al otro lado del planeta, el destino de la pequeña isla caribeña y su caudillo consular quedan relegadas frente a la urgente tarea de sacar a flote la maltrecha economía soviética. Para Gorbachov, las profundas reformas de las relaciones económicas y el desarrollo de una nueva dinámica cimentada en distintas formas de propiedad constituyen la vía rápida hacia el principal objetivo de sus reformas: la transformación del obsoleto y decadente sistema soviético para acceder a una economía fortalecida de mercado. Eso planteaba con mucha urgencia la necesidad de hacer una reforma dentro del sistema, que no era fácil porque implicaba, quiéralo usted o no, echar por la borda muchos dogmas que eran dogmas sacrosantos, entre ellos el estatismo a fondo, el horror de la propiedad privada, el horror de la iniciativa privada. Todo eso hubo que echarlo por la borda y ver cómo regresan a alguna forma de economía de mercado. Es decir, hacer una simbiosis muy difícil, que es, sin repudiar enteramente el régimen estatista, socialista, vertical y autoritario de una estructura de poder como de la Unión Soviética, hacer una apertura hacia una economía de mercado que permite iniciativa privada, ganancia privada, competitividad privada. Gorbachov ha emprendido una reforma económica y ha anunciado una economía de mercado. ¿Cuál es el ingrediente esencial de una economía de mercado? El empresario, el que emprende, el que arriesga y tiene dinero y dice: yo voy a hacer este negocio, voy a contratar a estas personas y vamos a hacer economía libre. ¿De dónde saca usted a los empresarios? No existen. Entonces, no hay capital, hay un sistema bancario inexistente de hecho, era un sistema de captación de dinero del pueblo para uso del Estado. No hay empresarios, como le comenté. Las materias primas están escasas, no tienen buenos sistemas de transporte. Entonces, ese es el problema real por el cual Gorbachov no ha podido tener el éxito que tuvo en la democratización de su país en el otro campo. Y claro, ahora hay que cargarle todas las culpas a Gorbachov, pero quien venga se va a encontrar con que esos problemas van a subsistir antes y después de Gorbachov. Es una aproximación de elementos contradictorios por su naturaleza, pero ellos lo están ensayando y tienen que ensayarlo, y yo creo que todos tenemos intereses en ayudarlo a que lo ensayen y que siga adelante, porque eso será un elemento de entendimiento y de acercamiento para el mundo entero. A pesar de los esfuerzos, la perestroika ha terminado por certificar la malformación del Estado soviético. El colapso del golpe militar en esta nación parece simbolizar el derrocamiento del orden comunista, manipulado y exportado durante 74 años por la Unión Soviética. Frente a esto, en el orden internacional, vamos de una época de bipolaridad, tanto ideológica como económica, a una etapa de tripolaridad. Donde el aspecto ideológico aparentemente ha quedado fuera de discusión. Pero el ser humano ha tenido tantas cosas durante tantos años a través de su historia que es imposible decir que el comunismo ha muerto. El comunismo, como tal como lo conocíamos, sí ha muerto. O sea, ya esto es una experiencia del pasado. ¿Cómo lo conocíamos? Esto no quiere decir de que se vuelva a reinterpretar a la luz de nuevos acontecimientos las teorías de Marx. Lenin queda decapitado en la historia, su interpretación de la toma del poder y sus especulaciones alrededor de la obra de Marx. Esto sí queda sepultado. Sí, desde luego que el comunismo, entendido en su versión estalinista, creo que este fue el golpe final. Desde luego hay otros países que todavía tienen el comunismo como tal, pero eventualmente estoy casi seguro que no podrán resistir mucho tiempo en estas nuevas condiciones mundiales. Pero si la madre patria del comunismo deja de existir como comunista, es decir, el comunismo pierde ahí todo sentido, se quitan las palabras comunistas, se desaparece el Partido Comunista como tal, yo creo que el comunismo en su versión estalinista ya no tiene posibilidades de sobrevivir. Indudablemente, los sorprendentes y vertiginosos acontecimientos internacionales parecen apuntalar en los finales del siglo que culmina hacia el inicio del derrumbe irreversible no solo de fronteras geográficas y materiales, sino también el fin mismo de un enfrentamiento militar, político e ideológico que culmina. Para Planeta 3 y toda América Latina, desde Miami, Florida, Magalis Puello. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.